bueno, a excepción de Manuel. Bien, vamos a continuar. Entonces, ustedes ya hicieron la parte de la generación y se acuerdan que cuando testeamos yo probaba o revisaba que había algunas evaluaciones o consideraciones que me pedía el usuario. Por ejemplo, que la fecha apareciera por default y que me mandara un mensaje de error si yo dejaba la cantidad vacía, ¿no? Para ello, nosotros a nivel del objeto factura tenemos una sección que se llama Rules. Aquí en la parte de abajo. Le doy clic y voy a poner una regla. Esta regla se llama default. Pongo default, paréntesis, y si ustedes se fijan, la regla me trae la sintaxis de la misma. En este caso me pone name, que puede ser un atributo o una variable, coma, valor, que el valor puede ser un atributo, una variable o un valor constante. En este caso, ¿a qué campo yo le quiero agregar un valor default? A la fecha. Entonces, voy a poner control barra espaciadora y escribo factura fecha. Ahí me va sugiriendo los campos. Selecciono factura fecha, le doy coma y quiero que por default aparezca el día de hoy. Entonces voy a poner ampersand today, cierro y la sintaxis de las reglas es que todas tengan punto y coma. Entonces ahí voy a poner por default quiero que sea factura fecha el día de hoy. Ahora, segunda regla. Quiero un mensaje de error. Error. Voy a ponerlo entre comillas. Puede ser simples o compuestas, es igual. Y voy a poner debe ingresar la cantidad del producto. Este es el mensaje que yo quiero que le salga al usuario. ¿Cuándo quiero que aparezca ese mensaje? ¿Cuándo voy a querer que le aparezca ese mensaje al usuario? Cuando la cantidad no le ponga nada, ¿ok? Error, debe ingresar la cantidad del producto si el atributo factura línea cantidad está vacío. Observen, línea cantidad, pongo la tecla punto y me sugiere algunos elementos. Pongo la letra I y voy a seleccionar isEmpty. El isEmpty es que el campo esté vacío, ¿ok? Entonces, repitiendo, error, debe ingresar la cantidad del producto si el campo línea cantidad queda vacío. Si no está vacío, nos sale el mensaje de error, ¿ok? Bueno, guardo mi objeto. Fíjense que factura aquí tenía un asterisco. Cuando yo lo guardé desaparece porque todo es correcto. Si se me hubiera olvidado el punto y coma, por poner un ejemplo, y le doy guardar, me pone un mensaje de error en una pantallita que se llama output y dice error, falta de punto y coma al final de la regla, ¿ok? Entonces las reglas llevan punto y coma. Le doy ejecutar, guardo, ejecutar y vamos a probar esas reglas. Ahorita no me pide nada más porque no estoy agregando nueva información, simplemente una regla sobre lo que ya existe. Observen los cambios. Entro a factura y la fecha ya aparece. ¿Se fijan? Sin que yo la tenga que capturar. Pero solo es una fecha sugerida. Si yo la quisiera cambiar, puedo hacerlo. Pero ya por default me está apareciendo. Aquí voy a poner al cliente 3 que sea... ¿tu nombre, perdón? Luis. Observen, aquí me voy a equivocar. Si ustedes se acuerdan, mis productos era 1 CPU y 2 monitor. ¿Sale? Como no tengo un catálogo, voy a poner 1 y voy a poner teclado de 50, una pieza. Luego voy a poner 2, monitor. ¿Se acuerdan que pusimos 250? Y observen, supongamos que no pongo cantidad y me voy a la siguiente línea. Me sale el mensaje, debe ingresar la cantidad del producto. Hasta que yo no ponga la cantidad no me va a dejar guardar porque es un error, ¿ok? Si yo aquí pongo 2 piezas,
desaparece el mensaje porque ya llené la cantidad del producto. Entonces ya se ejecutó, ya no cumple esa condición. Le doy confirmar y yo ya generé mi tercera factura. ¿Vamos bien? Ok, entonces, para continuar, ustedes van a seguir con las reglas. Igual, seguimos el práctico. Aquí ya tengo la ejecución de mi aplicación y me dice agregar reglas del negocio, que es la página 23 de 61. El default, que es factura fecha, coma today. Y la regla error. El producto no puede estar vacío si línea cantidad is empty. ¿Ok? Vamos a poner estas dos validaciones y ahorita yo continúo. Yo les había comentado que teníamos que validar, es la parte de la generación de un catálogo de clientes y un catálogo de productos, ¿no? Porque ahorita yo estoy inventando los valores y no tenemos un control sobre esa información. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un nuevo objeto para definir a los clientes. Nosotros decimos que la metodología que estamos trabajando es una metodología incremental. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos regresar y volver a reestructurar la base de datos. Simplemente ponemos conocimiento y GeneXus se encarga de hacer las adecuaciones de tal manera de que siempre la base de datos esté normalizada. Entonces, ahora voy a dejar a mi objeto factura y voy a crear uno nuevo. ¿Se acuerdan que yo le dije File, New, Object? Otra opción era objetos. Aquí en el folder View, Object, clic derecho, New Object. O en este caso voy a apretar Control N y me aparece la pantallita de lista de objetos. Voy a seleccionar el objeto Transaction y le voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner cliente. Le doy crear y aquí me pone la llavecita. Observen, voy a apretar la tecla de punto y me sale la palabra cliente y me sugiere los otros dos elementos que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Cliente ID, cliente nombre. Aquí en ID voy a hacer lo mismo que hicimos en factura. Propiedades, autonumber, true. Para que también cuando yo capture los clientes no tenga que estarlos numerando. Ahora, aparte del nombre del cliente, a lo mejor voy a querer su dirección. Observen, voy a poner cliente, address. ¿Por qué pongo address? Bueno, lo voy a hacer más fácil. Voy a poner cliente, dirección. Aquí en el tipo de dato voy a escribir la palabra address. A-D-D-R-E. Y se fijan que ya me apareció. Me aparece una palabra sugerida. Address es un dominio. ¿Se acuerdan ustedes cuando hice el dominio de nombre? Que puse nombre igual a carácter. Ahí fue un dominio que yo definí. Ahora, address, yo nada más lo empecé a escribir y ya existía. Ese dominio se llama dominio semántico. ¿Qué hacen los dominios semánticos? Van a funcionar de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo defino el dominio dirección, cuando ustedes capturen una dirección, si le dan clic a la misma, les va a abrir Google Maps y les va a mostrar la ubicación donde se encuentra esa dirección. Ese contexto tiene address. Entonces tengo cliente ID, cliente nombre, cliente dirección. Aquí yo les incorporé este nuevo. Si nosotros nos vemos en el práctico, lo estaban dejando como carácter 50. En mi caso lo puse como address, ¿ok? Luego voy a poner cliente email y le voy a poner también un dominio que se llama email, en vez de hacerlo por 50. Lo voy a guardar y quiero que observen lo siguiente. ¿Se han fijado que cada que yo pongo un elemento, GeneXus le pone un cuadrito? En cliente dirección, en cliente email, etcétera. Ahora fíjense en factura. Voy a cerrar factura
y la voy a volver a abrir. Antes de que yo lo guardara y lo abriera, a cliente ID y a cliente nombre les apareció un cuadrito. Ajá. Si ahora ustedes observan, aparecen unas flechitas. En cliente ID una flecha hacia arriba y en cliente nombre una flecha hacia abajo. ¿Sí las observan? Esto porque es cuando ustedes generen el catálogo de cliente, GeneXus se va a dar cuenta que cliente ID ahora va a ser una llave foránea. Es decir, que va a traer la información del catálogo de cliente. Y cliente nombre tiene la flechita hacia abajo porque va a ser un campo inferido. Es decir, que cuando yo ponga el ID, en automático va a aparecer el nombre. Ya no lo voy a tener que capturar manualmente como lo hacíamos hace un rato. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, para que tenga más sentido lo que yo les estoy diciendo, voy a ejecutar. Le doy a la flechita nuevamente, Play, Run Developer Menu. Y aquí me marca que va a haber una reorganización. ¿Qué es eso? Me dice que factura necesita cambios. Y observen que dentro de factura, ¿qué campo se va a eliminar? Dice delete, ¿qué campo? Cliente nombre. ¿Por qué creen que en factura ya no va a existir cliente nombre? Porque ya se va a referenciar al catálogo de cliente. Aquí GeneXus nos va a hacer una base de datos normalizada en tercera forma. Es decir, que se va a evitar que haya redundancia con los datos. ¿Ok? Si yo me vengo a cliente, me dice que cliente es nuevo y que va a tener como elementos ID, nombre, dirección e email. Pero si ustedes observan en la parte de arriba, tengo algunas advertencias, algunos warnings. Ajá. Si yo empiezo a revisar esta de abajo, me dice que para cada valor de cliente ID puede haber varios valores duplicados en cliente nombre. Ese mensaje es porque anteriormente no existía el catálogo de clientes. Y si ustedes se dan cuenta, yo los iba dando de alta como yo quería. Puse que uno era, ¿quién? Ricardo, puse que 2 era Manuel y así empecé a capturar. Pero si en algún momento yo ponía uno que era Luis, me parece, ahí ya hay una duplicidad. En este caso, GeneXus, la información que yo capturé en factura, me la va a llevar al catálogo de clientes. Pero si yo tuve algún cliente que usó el mismo ID, ese nombre va a desaparecer. Va a quedar el primero que capture. ¿Sí se entiende? ¿Sí? En el caso de factura, en el caso de los dos elementos, dirección e email, me dice que no permite valores nulos y que no se les asignó un valor inicial. Por lo tanto, va a quedar un valor vacío. Ese nada más es un aviso para que yo me dé cuenta que a los clientes que hayan existido no van a tener valores en esos campos para que yo los llene. Bueno, entonces ahí me está modificando la base de datos. Yo digo que es correcto lo que me está solicitando y le voy a organizar. Recuerden, en el caso de cliente, que yo le puse que fuera autonumerado. ¿Ok? Le doy reorganizar, ejecuto. Voy a cliente. Le doy a mi lista de selección. Y observen que tengo a Ricardo, a Manuel y a Luis. Ajá. Como yo tuve el cuidado antes de poner 1, 2, 3, se conservaron los 3. Si a los 3 les hubiera puesto el mismo ID, solamente me hubiera quedado la primera persona que capturé, que era Ricardo. Ahí tengo entonces mi lista de clientes. Selecciono a Ricardo y yo ya puedo guardar sus datos. Me estoy moviendo con el tabulador y dirección voy a poner, por ejemplo, Isabel la Católica. ¿Saben qué número es aquí? Número 51. Vamos a ver si nada más con esa referencia nos la muestra, ¿no? México, Distrito Federal. Aquí en email observen, si yo pongo hola y le doy tab, me dice, el valor de cliente email no coincide con el patrón especificado. Como lo asocia a un dominio de tipo email, lo que espera es una arroba, el dominio, un punto y un com.
Ajá, yo ya no lo tengo que programar, él solito lo pone. Si yo pongo ricardo@correo.com, cumple con la estructura y me deja pasar. Le doy confirmar y me dice que los datos han sido actualizados. Ahora fíjense, si yo le doy clic, déjenme conecto a internet para que puedan ver. Ahí. Si yo le doy clic ahí a la parte de la dirección, me lleva a Google Maps. Aquí a lo mejor no fui muy específica con la dirección, ¿no? Voy a regresar. Voy a poner Isabela Católica 51. Vamos a ver si con esa me la dejo. Le doy clic y ahí se va a ir a conectar. Este se está haciendo así por el dominio address. ¿Se acuerdan que yo les decía que es un dominio semántico? Ahí me está poniendo otra dirección, ¿no? Tendría yo que ser más específica para que me ubique bien. Lo que quiero mostrarles es que me va a estar ubicando dependiendo la dirección que yo les ponga. En el caso del correo, si yo tuviera configurado al darle clic, me estaría llevando al servidor de mi correo para mandar un mail. Bien. Igual si yo, por ejemplo, en cliente le pusiera cliente phone, que es un teléfono, y lo uso en un dispositivo móvil, me va a activar el teléfono para hacer una llamada. Ajá, pero se lo voy a dejar pendiente. Ok, entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? Recién estamos viendo la captura de los clientes. Ahora fíjense, voy a regresar a factura. ¿Qué diferencia vemos con esta factura a la que ustedes estaban cargando? ¿O está igualita? Me aparece cliente ID con un prompt y el cliente nombre ya no hay campo para capturar. ¿Ok? Es decir, que cuando yo doy una factura, ya no puedo inventar a mis clientes. ¿Por qué? Porque ya tengo un catálogo de clientes. Selecciono el 2 y en automático cuando abandono el campo, GeneXus me pone el nombre. Ya no es necesario, ¿va a pedir otra? Ya no es necesario que yo lo tenga que escribir porque ya existe. Aquí con los productos todavía lo estoy haciendo a mano. Ajá. Si yo quiero tener mi catálogo de productos, entonces lo voy a crear. Pero antes de crearlo, les voy a pedir que generen la transacción cliente. Van a hacerlo con esta estructura. La única diferencia es que quiero que dirección la pongan con el dominio address. Simplemente ponen la palabra address sobre el campo y cliente email con el campo email. ¿Ok? Le dan F5 y reorganizan la base de datos y prueban. Ok, ¿sí les quedó? Al ejecutarlo, ok. ¿Los demás sí pudieron crearla? ¿Sí? Ok. Debes de dar clic a este. Ajá, para que te actualice la base de datos. Porque si no lo estabas cancelando y pues no continuaba hasta que no. Bueno, pues entonces ya tenemos la parte de clientes. Si se fijan ahora lo que nos está faltando es la parte de productos para poder agregar los productos que vamos a capturar. Entonces, aquí lo cerré sin guardar porque nada, hacer un ejemplo que les estaba mostrando. Ahí se quedó igual. Voy a generar a productos. Control N, nuevamente de mi lista de objetos selecciono Transaction y voy a poner el nombre producto. Le doy crear. Pongo la tecla punto y si ustedes observan me pone ya los nombres de mis productos, ¿no?
producto ID, producto nombre, producto precio. Voy a poner ID, producto nombre, producto precio. Guardo y lo mismo. Aquí factura no se ven los cambios porque está ya abierto el objeto. Si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir, van a observar en la parte del detalle que ahora producto nombre y producto precio tienen la flechita hacia abajo. Es lo mismo, ¿no? Como ya tengo un catálogo de productos, aquí en el objeto factura yo los visualizo, pero en realidad están siendo inferidos por la llave. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar. Voy a ejecutar. Aquí me dice que hay una reorganización. Observen que cada que yo modifico las transacciones, me aparece un análisis de impacto, porque es una modificación a la base de datos. Cuando hacemos ediciones en las reglas o en alguna otra sección, no me aparece porque no estoy modificando las tablas. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo que producto es un objeto nuevo. Y el mismo comentario de hace un momento, que para cada valor de ID puede haber valores duplicados en producto, nombre y precio, por lo que platicábamos hace un momento. Y en factura producto me dice que de la tabla factura producto se van a eliminar los campos producto, nombre y producto, precio. ¿Por qué se van a eliminar? Porque ya existen en mi catálogo de producto. ¿Ok? ¿Hasta ahorita todos bien? Le voy a dar clic en el botón reorganizar. Y aquí lo que me va a mostrar es en la ejecución. Un nuevo catálogo. Le doy clic a producto. Lista de selección. Y ya tengo el producto CPU y monitor. ¿Se acuerdan que yo había dado de alta teclado? ¿Por qué no me aparece? Porque le puse 1 teclado y como el 1 ya existía con el CPU, ahí ya no está existiendo, ¿ok? En este caso el valor duplicado ya no se considera. Si yo quiero dar de alta a otro producto, pongo teclado 50, confirmar, estoy agregando un nuevo registro. Ah, fíjense, aquí tuve un error. Voy a eliminar teclado. Si ustedes se fijan, ahí yo no le puse la propiedad de autonumerado en producto. Ajá. La voy a poner para yo no tenerlo que numerar, si no me va a dejar registro 0 como recién les mostré que se me pasó. Le voy a poner tipo, true, guardo, le voy a dar impact. Este botón es uno nuevo que les voy a mostrar ahorita, que nada más es para ver si hay algún cambio. Me dice producto, no era autonumber, aquí dice no, y ahora ya va a ser. Para que ustedes no pasen por esto, antes de darle F5 a Product ID le ponemos autonumber. Ajá, para que no tengan que regresar. Ejecuto. Y ahora sí voy a capturar un nuevo producto. Y le doy producto. Voy a poner teclado 50, confirmar. Y me dice que los datos han sido agregados. Si yo lo busco, ya es el número 3. Se incrementó en la autonumeración. Ahora, si yo regreso a factura, van a ver que mi objeto ya tiene más forma. Le doy factura. Tengo mi catálogo de clientes. Voy a poner que sea, por ejemplo, Luis. Cuando abandono el campo es cuando me sale su nombre. ¿Sale? Cuando me voy a venir acá, ahí aparece Luis. Observen ahora en producto que la parte de nombre y precio ya no están editables, porque ya tengo un catálogo que me los obtiene. Selecciono, tengo la lista de productos y cuando abandono el campo me lleva directo a cantidad, porque el nombre y el precio ya están preestablecidos. ¿Ok? Pongo 3 piezas. Voy a poner ahora un CPU, una pieza y aquí ya se me va haciendo el incremento. ¿Ok?
Entonces, digamos que de cierta forma ya tengo más completo lo que sería mi objeto de factura. Ahí ya lo guardé. ¿Qué vamos a hacer? Van a generar el objeto producto. Van a poner producto ID, nombre y precio, pero en la parte de ID, en propiedades, vamos a poner autonumber true. ¿Ok? Una vez que lo tengamos, le damos F5 y vamos a hacer una reorganización de la base de datos. ¿Ok? Existe lo que sería un patrón que se llama GoWith. Este patrón nos va a permitir hacer esas pantallas en forma automática y ya después el usuario solamente va a interactuar con ellas. Entonces, fíjense, voy a ir a GeneXus y voy a hacer lo siguiente. View GoWith Objects. Menú View GoWith Object, trabajar con objetos. Y esto lo que hace es mostrarme todos los objetos que tiene mi proyecto. Voy a filtrar aquí en la parte de arriba por los objetos de nombre del tipo transacción. Selecciono transaction y aquí me muestra las 3 transacciones que nosotros generamos. La transacción cliente, la transacción factura y la transacción producto. Lo que voy a hacer es seleccionarlas y le voy a dar clic derecho. Clic derecho, aplicar pattern. Observen, aquí quiero que tengan cuidado con el pattern a seleccionar. Dice aplicar pattern y me pone 3 opciones. Category, GoWith for Web, GoWith for Smart Devices. Este lo vamos a aplicar hasta la tarde, que es cuando ya acabemos el práctico. Ahorita vamos a aplicar este. Todavía no me apliquen este porque hay que hacer algunas otras cosas para que funcione el SD. ¿Ok? Entonces, aplicar pattern y vamos a seleccionar el segundo, GoWith for Web. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Observen, yo seleccioné los objetos, le doy a aplicar pattern web y ahí como que empieza a trabajar. Voy a cerrar esta pantallita. Y quiero que visualicen aquí en la parte izquierda en mi sección que se llama Folder View. Nada más que me lo abre. Está un poquito lento porque está trabajando. Observen que abajo de cada una de las transacciones me apareció un objeto en rojo que dice GoWith cliente, GoWith factura, GoWith producto. Ahora, si yo le doy clic a GoWith cliente, me aparecen todas esas pantallitas. Yo tendría que haberlas hecho manualmente, pero en este caso el pattern me lo generó en automático. GoWith cliente, View cliente y algunos otros objetos. Si yo le doy clic a cada uno de los objetos que yo les estoy mostrando, van a visualizar el mismo comportamiento. Aquí yo le voy a dar en factura y le voy a dar clic en producto. Ok, pero ¿qué es lo que hacen esas pantallitas? Vamos a ver. ¿Qué hice? Repaso. View, GoWith Object, filtré por el tipo de objeto transacción y a cada uno, en este caso, lo seleccioné. Clic derecho, aplicar pattern. Ahorita ya no me aparece el web porque ya está aplicado. Fue lo único que hice, no hice nada más. Una vez que se terminó de aplicar el pattern, voy a ejecutar mi aplicación. Le doy Run. Y aquí GeneXus va a empezar a generar las líneas de código necesarias para que yo pueda interactuar con esas pantallas. Ahí me va a empezar a generar. Y lo que nos va a mostrar son una pantalla donde yo voy a tener un grid o una tablita donde voy a ver mi lista de clientes y en base a esos clientes voy a poder comunicarme con los demás datos. O una lista de facturas o una lista de productos según sea el caso. Ejecuto y observen, voy a entrar aquí. Se fijan que antes me decía cliente, factura y ahora dice GoWith cliente, GoWith factura, GoWith producto. Selecciono cliente y observen que me aparece esta pantallita. Ajá. Si ustedes se fijan, ahora yo tengo una lista de clientes.
El cliente 1, Ricardo, 2, Manuel y 3, Luis. Si se fijan, ¿por qué campo están ordenados los datos? Por el nombre del cliente. Ajá. Primero Luis, luego Manuel y Ricardo. Coincidió el ID en forma descendente, pero en realidad están ordenados por nombre. Ahora, se fijan que en dirección tiene un vínculo. Ahí ya es un poquito más amigable. Algunos me decían, ¿cómo puedo irme a la dirección? Porque no es tan intuitivo. En cambio ahora, si yo le doy clic a la dirección, otra vez no tengo red. Ahí que me conecte, si yo le doy clic a la dirección, ahí ya me está ubicando, ¿sale? Si yo regreso a mi GoWith, observan que tengo vínculo en los nombres de los usuarios. Yo le doy clic a Ricardo, observen lo que me está mostrando. En este caso, ahí tengo una ficha donde me muestra los nombres de mi cliente, en este caso, perdón, los datos generales, como es su ID, su nombre y su dirección. ¿Se fijan que hay una pestañita al lado que dice factura? Si yo le doy clic, ahí me está mostrando las facturas de ese cliente. Algo interesante, si desde aquí yo quiero dar de alta más facturas para Ricardo, simplemente le voy a dar clic en este icono, agrega, y me abre la transacción factura, pero observen que en cliente ya me está cargando el dato, que en este caso, ¿quién es? Ricardo, ya sabe sobre qué persona lo voy a poner. Ahí yo nada más tendría que poner a cargar la parte del detalle. Teclado, 3 piezas y a lo mejor no quiero nada más, le doy confirmar. Me incorpora la siguiente factura. Ahora, si yo le doy clic a la fecha de una de las facturas, GeneXus me pone el detalle y los productos a los que pertenece esa factura. Si yo selecciono un producto, a su vez me muestra sus detalles y todas las facturas en las que fue dada de alta ese producto. Si se fijan, toda la información va a quedar enlazada. En este caso, yo ya puedo ir por caminito de hormiga siguiendo todos los datos. Si yo regreso a GoWith cliente, puedo desde aquí dar de alta un nuevo cliente. ¿Tu nombre? ¿Perdón? ¿Con Y? ¿Así? ¿Yareli? ¿Sí? Ok. Ahí ya tenemos mi cliente, dirección, le voy a poner, por ejemplo, nuestras oficinas que están en Hegel 221, Polanco, México, Distrito Federal. Email lo voy a dejar vacío, le doy confirmar y ya me agregó un nuevo cliente. Si yo le doy clic a su dirección, me lleva a Google Maps y me ubica la ruta, ¿ok? Si yo regreso, quiero eliminar, por ejemplo, a Ricardo. ¿Podría eliminar a Ricardo? ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque tengo facturas, tengo información relacionada en facturas. Deje nada más, busco una conexión. Creo que está libre allá, ¿no? Perdón. Creo que... ¿No estará ahí abierto? Perdón. Gracias. Ahora sí. Fíjense, voy a eliminar a Ricardo. Eliminación no válida, hay información en factura. ¿Se acuerdan que yo les decía que la información siempre va a evitar inconsistencias? En este caso, como hay información relacionada en factura, no me deja hacer la eliminación. En cambio, si yo quiero eliminar, por ejemplo, a Luis, ¿puedo? Tampoco. A Yareli, confirme la eliminación. Si aquí yo le doy confirmar, quedaría eliminado el cliente. Si no quiero, cancelo. Pero en ese caso sí me dejaría eliminar, ¿ok?
Ahora observen, en el caso de Luis, se fijan que hay un lapicito. Le doy clic. Puedo hacer una actualización de registro. Poner aquí la dirección. ¿Por dónde vives, Luis? Coyoacán. Vamos a poner Coyoacán, México, Distrito Federal. Nada, vamos a poner así. Le doy confirmar y la información ya quedó actualizada. Ahora observen, si yo me posiciono aquí y pongo una R, me va a filtrar por todos los clientes donde su nombre empiece con R. Me hace un filtro en automático. Ahora, si yo me posiciono en la columna de nombre, tengo un ordenamiento ascendente o descendente de los datos que se muestran en pantalla. Si yo me posiciono en dirección, podría ser también ordenamiento por la dirección. ¿Se fijan? O por email o por ID. Cada uno de los campos trae un ordenamiento. Ese nada más es para lo que se muestra en pantalla. Ahora, voy a salir. Voy a regresar a mi menú. Y voy a entrar, por ejemplo, en GoWith Producto. Tengo la misma pantalla para dar de alta, para eliminar, para modificar o para filtrar. El vínculo, si yo le doy clic a un producto, me muestra su descripción y en este caso en las facturas en las que se encuentra. ¿Sale? Todos los objetos tienen ese vínculo. Si yo regreso a mi menú y voy a factura, va a ser lo mismo. Tengo mi lista de facturas, puedo filtrarlas por fecha, puedo dar de alta una nueva factura, puedo consultar una factura en particular. Aquí aparte se hace un menú, ¿se fijan? De todos los objetos consultados. Voy a regresar nuevamente. Puedo eliminar, puedo consultar los datos del cliente, etcétera. Todo se empieza a relacionar. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿No? Vamos a hacerlo. Les recuerdo que hay que hacer dentro de GeneXus, View, GoWith Object. Aquí me aparece por default todos los objetos. Dice Object. Van a filtrar por transacción. Si yo pongo la letra T, ahí me resume. Selecciono Transaction. La seleccionamos. Clic derecho, aplicar pattern y van a seleccionar GoWith for Web. ¿Ok? Una vez que lo seleccionaron, dan F5 y empiezan a probar. La idea es que naveguen en los tres para que vean la información que nos va generando. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Si lo quieren seguir con el PDF, ese lo tenemos. Déjenme avanzo un poquito más. Ya hicimos producto. En el punto 4, agregando funcionalidad, utilización de patrones, que es la página 35. Aquí a detalle se explica lo que venimos haciendo. ¿Ok?